Buenos días, Nico. Continuando con nuestros temas, el día de hoy hablaremos acerca de las funciones del directivo actual. Eh, Hablamos del fortalecimiento dentro de este directivo en cualquier momento y obviamente hay muchas personas a nivel ya no licenciatura sino maestría con puestos superiores dentro de su empresa y puede ser una dirección, una subdirección. La importancia en cuanto a ir fortaleciendo muchos aspectos y que esto permita eh, seguirse desarrollando, seguir subiendo de ese nivel. Iniciamos con este cuestionamiento dentro de las funciones del directivo. ¿Qué es lo que es un directivo? Es una pregunta que se plantea muchas veces, muchas personas, perdón, tanto dentro como fuera de las empresas. La respuesta es: los directivos planean, organizan, eligen, controlan. Aunque sean elementos importantes, vemos que, como nos dice a continuación, esta respuesta no es suficiente. Realmente, ¿qué hacen los directivos con el trabajo? ¿En qué emplean su tiempo? ¿Cuánto tiempo dedican a aspectos tales como las finanzas, en temas estadísticos? ¿Y cuánto relaciones directas con las empresas? Perdón, con las personas. En este cuadro pues tenemos funciones cognitivas, eh, funciones interpersonales, funciones informativas, funciones como tomador de decisiones. Eh, Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Si es importante que tomemos en cuenta cada una de estas funciones, tanto interpersonales como informativas, y obviamente dentro de la toma de decisiones. Eh, En funciones interpersonales está la cabeza visible, el líder, el enlace que debe de existir, que no se interactúa con las personas. En las informativas, ¿sí? Obviamente detectando, eh, difundiendo y siendo el portavoz muchas veces de cierta información o siempre sencillamente comunicar algo. Y en las funciones como tenedor de decisiones, vemos la situación del promotor, el gestor de minerías o el asignador de recursos y negociador. Como habíamos mencionado, bueno, vamos a tener un poco de tiempo cada una de estas funciones para que vayamos entendiendo y obviamente relacionándolas dentro de nuestro departamento, dentro de nuestros, como dice aquí, nuestras funciones, que aunque tal vez no sean todavía como directiva, ya estamos cerca, ¿no? Y más como repito, ¿no? La gente que se sigue preparando, sigue subiendo de niveles y de puestos, y obviamente pues esta información es de suma importancia también fortalecerlo, ¿sí? Y obviamente seguir desarrollando. En las funciones interpersonales, son todas las actividades relacionadas directamente con el trato y las relaciones con las personas, las cuales se dividen en tres partes. Primeramente, el directivo como cabeza visible. Como consecuencia de su actividad formal, ser directivo significa representar a las organizaciones en diversos actos o formalidades de naturaleza formal. Uno puede ser la firma de documentos, en otros casos una necesidad social, como presidir ciertos actos. Aunque a veces estas funciones son rutinarias y hay poca comunicación y no hay decisiones importantes, son necesarias para el buen funcionamiento de la empresa y nunca debieron ser ignoradas por el directivo.
Dos, el directivo como líder. En este sentido, el objetivo primordial del director consiste en efectuar una integración entre las necesidades individuales y los objetivos de la organización como tal, fomentando así la eficiencia. Acuérdense de los tres E. La autoridad formal le da al individuo un gran poder potencial. El liderazgo determina la parte de este poder que se utiliza realmente. ¿Sí? Recuerden esa parte. Eh, ya no es jefe, ya es un líder. ¿Sí? Ya es fortalecer ese liderazgo. El directivo como enlace. Con esta función, el directivo conecta su organización con el entorno y reúne una amplísima gama de contactos con miras a mejorar la posición de la organización, conferencias, reuniones sociales, etc. Esto dentro de estas funciones interpersonales de nuestros directivos. ¿Qué ocurre con estas funciones informativas? Estas funciones van encaminadas a la recuperación y transmisión de información. Es el corazón de la información. Recibe esta información monitor y la transmite, difusor y portavoz. Número uno, el directivo como detector. Busca información para detectar los cambios, identificar los problemas y las oportunidades. Amplía su conocimiento del medio que le rodea y lo más importante, debe disponer de la información necesaria para cuando ésta deba ser dada a conocer o resulte necesario tomar decisiones. Mediante su función de enlace, puede obtener informaciones extensas provenientes de contactos, informadores, compañeros y expertos consultores. A través de su rol de líder, obtiene información interna proveniente de sus colaboradores. El directivo como difusor. Su acceso especial a la información le permite desempeñar la difícil función de difusión de la información externa al interior de la empresa. Para hacerlo, el directivo debe interpretar correctamente la información. Previamente deberá ser clasificada en dos categorías claramente diferenciadas. La información objetiva. Esta información puede ponerse a prueba, es decir, es correcta o incorrecta. La de criterio o valorativa concierne a las preferencias, es decir, la creencia arbitraria de alguien con respecto a lo que debería ser. El directivo como portavoz, en su condición de autoridad formal, usted se ve obligado a hablar en nombre de la organización y como centro neurálgico dispone de toda la información para hacerlo. Por otro lado, solo puede conservar su red de enlace compartiendo información con sus contactos. Funciones de toma de decisiones. El aspecto más crucial de su labor como directiva es la toma de decisiones, que implica su participación en procesos de determinación de estrategias, proceso mediante el cual se toma y relacionan entre sí decisiones significativas de la organización. Ello se debe, por una parte, a su condición de autoridad formal para marcar líneas de acción y por la otra parte, a su condición de centro neurálgico. Todo ello le capacita a usted para garantizar que las decisiones de importancia reflejen conocimientos y criterios organizativos. Las cuatro funciones básicas que engloban la toma de decisiones son el directivo como promotor. Desde su función de detector, el directivo obtiene una determinada información. Tras descubrir un problema o oportunidad, decidirá lo que es necesario para que su organización emprenda una acción a fin de mejorar la situación existente. Será el principal promotor de estas ideas o acciones para que se lleven a lo interno.
El directivo como gestor de anomalías. Un acontecimiento imprevisto puede precipitar una anomalía y un problema que permanezca largo tiempo sin solución y por consecuencia eh, desemboque en una crisis. Las anomalías son crisis, conflictos entre subordinados, unidades de comunicación entre dos o más organizaciones, pérdida de recursos o amenazas de que ésta se produzca, suelen restar mucho tiempo al directivo. Para evitar esto, deberá actuar antes de que la situación sea crítica, así como prever las consecuencias de cada acción emprendida por su organización. ¿Sí? Aquí el punto importante es aprender a prevenir y no generar una problemática de esto. El director como asignador de recursos debe supervisar el sistema por el cual se le asignan los recursos de la organización. Entre los recursos están dinero, material, equipo, capital humano, etc. De hecho, asigna recursos al tomar prácticamente cualquier decisión. De los estudios existentes, se deduce que la asignación de recursos implica dos elementos esenciales. Muy importante, la programación del tiempo, priorizar y terminar los intereses de la organización. La programación del trabajo, lo que quiere hacer, quién lo hará y qué estructura deberá recurrir. El directivo como negociador. Los estudios revelan que los directivos pasan mucho tiempo negociando. Este tipo de negociación puede parecer rutinaria, pero siempre son importantes, forman parte integrante de su trabajo, pues solo él dispone de la información central que las negociaciones importantes exigen, y solo él puede comprometer en tiempo real los recursos de la organización. Midwell ha roto con la imagen clásica de que el trabajo del directivo era la que tenía que planificar, organizar, controlar y motivar, cuando lo que realmente hace es muy distinto. ¿Sí? Aunque se retoman algunos de estos aspectos, vemos que se han ido fortaleciendo, ¿sí? Inclusive cambiando de nombre. Un ejemplo, usted participa como cabeza visible de la empresa y por su simple presencia da credibilidad a los actos. Como portavoz, representa el sistema de informaciones y criterios de su organización. Cuando asigna recursos, la empresa constituye un intercambio en tiempo real. Esto conlleva a que el directivo sea una persona con suficiente autoridad para comprometer la cantidad de recursos disponibles y poder decidir de inmediato. En resumen, su objetivo primordial consiste en asegurar que la organización cumpla con sus objetivos, concebir y mantener la estabilidad de las operaciones, y hacerse cargo de determinadas estrategias y controlar los cambios producidos en el entorno, para lo cual debe tomar en cuenta las verdaderas funciones del directivo. Actividad. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cuáles de las funciones descritas eh, utilizas más en tu trabajo cotidiano? ¿En cuál te encuentran los errores? ¿Cómo se puede sacar mayor provecho de esta función en beneficio de su trabajo? ¿Es necesario que para su trabajo desarrolle dichas funciones? ¿Cómo lo llevan o cómo se llevan? Este tema eh, es importante, ya que obviamente nos da una perspectiva diferente, más actualizada. Sin embargo, bueno, vamos a ir agregando otros elementos importantes, ¿sí? Que nos permitan fortalecernos, ¿sí? Dentro de lo que es nuestra función,
la innovación y creación de nuevos proyectos. Esto nos permitiría y nos ayudaría, obviamente, a escalar nuevos puestos y mejorar, ¿sí? Obviamente, como una situación de agrado que debemos de tener sobre lo que estamos realizando dentro de nuestro trabajo. Hay muchas personas que obviamente se mantienen en sus trabajos, pero muchas veces no están a gusto. Sin embargo, pues a lo mejor ganan bien, sin embargo, pues no están del agrado de estas personas. Entonces, bueno, vamos a ir fortaleciendo estas situaciones y bueno, los temas, ¿sí? Pues, obviamente van a fortalecer esta parte. Ya se hizo en esa parte de la licenciatura, dentro de un proceso de inicio. Una maestría, pues es el fortalecimiento dentro de esa misma empresa que hemos mantenido durante mucho tiempo, o el experimentar en trabajar para otras empresas. ¿Sí? El día de hoy, pues lo vemos como algo ya cotidiano, ya no somos antigüedad en muchas empresas. Sin embargo, sí podemos llegar cierto tiempo, ¿no? Cierto tiempo. Por mi parte, sería todo hasta este momento. Y obviamente, pues, nuestra asesoría estaremos por ello. Tanto el día y la hora, ya que el día se estableció, simplemente para confirmar, ya que luego en ocasiones, pues, me falta una situación y que tenemos que modificar todo esto. ¿Sí? Agradezco mucho su atención, cuídense y nos estamos escuchando en el siguiente video.